Seguimos en Entre Líneas, recién marcábamos lo de Loredo. Va a ser interesante la cuestión de la definición de esa interna sabiendo que no hay paso, ¿no? Claro, sí, pero están acordando un mecanismo de resolución de esas diferencias, ¿no? Porque ¿qué quieren? Quieren que todos puedan participar, los que quieran, ¿no? Que y no queden heridos, además. Como ocurrió en el 2019, claro, que Juntos terminó dividido en Córdoba, sí, y eso fue sumamente funcional al oficialismo, al gobernador Schiaretti, que recordemos ganó por 40 puntos. Ganó caminando, como dirían, ¿no? Se fracturó Juntos por el Cambio. La gente condenó esa fractura y avaló con un 58% a Juan Schiaretti. La intención ahora es que todos Juntos por el Cambio se sienta contenido, principalmente el radicalismo, que hay algunas dudas con respecto a que los radicales se quieran encolumnar detrás de una candidatura, encolumnarse monolíticamente, ¿no? Detrás de la candidatura de Luis Juez. Entonces esta interna sería una forma de que todos estén adentro, ¿no? Que todos compitan. Si gana de Loredo, será de Loredo, y si gana Luis Juez, será Juez, pero no producir ninguna fractura. En una nota que le hicimos hace poco a Rodrigo de Loredo, él dice, no, bueno, no es tiempo de hablar de candidatura, no es un lanzamiento, pero sí tiene que quedar claro que el radicalismo quiere encabezar el proceso en 2023, ¿no? Y el radicalismo no tiene otro candidato que no sea Rodrigo de Loredo. Es decir, si el radicalismo quiere encabezar el proceso en Juntos por el Cambio, el nombre es Rodrigo de Loredo porque es hoy el candidato o el precandidato más fuerte que tiene para pelear la gobernación, aunque también de Loredo está anotado para la Intendencia de Córdoba, ¿no? Sí, claro, hay muchos que lo colocan allí en esa disputa por la Intendencia que el peronismo también deja sin candidato firme, ¿no? Claro. Además, porque Yarlora se va a ir a pelear la gobernación por Córdoba, así que, bueno, ese es un sillón vacante muy importante, ¿no? Claro, es que muchos lo ubican a De Loredo en la pelea por Córdoba capital porque los números le dan muy bien hoy a Rodrigo de Loredo, precisamente por esta circunstancia, porque el peronismo tiene un candidato fuerte que es Martín Yarlora. Sí. Eso deja un hueco que es la Municipalidad de Córdoba, ¿no? Al irse Yarlora no queda en reemplazo de Yarlora un candidato fuerte para sucederlo en la Intendencia y allí la figura de Loredo sí es potente electoralmente y por lo tanto le saca hoy en estas condiciones una buena ventaja al peronismo, por eso algunos lo instalan allí en esa pelea por la Municipalidad de Córdoba. Así es. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a ir a hablar del dato que mencionábamos, que se conoció ayer del índice de pobreza e indigencia en la República Argentina. Mencionábamos cómo evolucionó, mencionábamos que es una foto de junio, que no toma todo lo que ocurrió después, durante julio, con los cambios en el Ministerio de Economía, los picos inflacionarios de julio y de agosto, por lo cual ya hay quienes siguen estos indicadores de cerca y estudian permanentemente la evolución, que están marcando que puede ser el último que dé a la baja la pobreza. Claro. Y que a partir de ahora tengamos, por lo menos en la próxima medición, que atención, la vamos a conocer en marzo, claro, y va a corresponder al cierre de diciembre, este segundo semestre, tengamos en ese segundo semestre un quiebre en la tendencia y la curva tienda a subir, por estos efectos que mencionamos, que básicamente es que los ingresos se están quedando atrás de los precios, ¿no? En niveles generales. Bueno, el mes pasado los aumentos salariales fueron del 5,5 claro, y la inflación del 7, con lo cual hay ahí una pérdida. Perdieron los salarios contra la inflación claramente, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hablar de este tema porque tenemos a un economista, un investigador en estas cuestiones de distribución del ingreso, ¿no? De pobreza, como es Leo Tornaroli, que gentilmente nos atiende. Leo, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias por atendernos, por estar allí. Okay. Bueno, bien. Primero, ¿qué lectura haces de esto que se dio a conocer ayer? ¿Algo vos anticipabas en tus redes sociales? Quienes te seguimos, veíamos que era esperable una baja en el índice de pobreza que finalmente se confirmó, ¿no? ¿Fuiste un poquito más optimista de lo que finalmente se dio? Sí. Déjame hacerte una precisión sobre lo que mencionaste en la introducción. El dato que conocimos ni siquiera es la situación en junio, es el promedio de la situación de enero a junio. Correcto. ¿No? No es que es el dato del 30 de junio, es el promedio de del primer semestre, ¿no?
Entonces refleja un par de situaciones pares, que es en particular los primeros meses del año, cuando todavía venía el arrastre de crecimiento del año pasado, y inflación alta, pero no súper alta como ahora. Luego recién en marzo tenemos el primer escalón más alto inflacionario y, como bien mencionaste, en los últimos 3 meses, en particular a partir de la salida del exministro Martín Guzmán, se dio la aceleración. Entonces, en realidad, en este primer semestre del año tenés dos situaciones distintas, que es el primer trimestre y el segundo. Y el número que conocimos, ese 36,5, es un poco el promedio de esas dos situaciones. Si uno separara la situación en los dos trimestres, encontraría que la pobreza efectivamente siguió cayendo durante el primero, pero a partir de abril ya hay una reversión en esa tendencia. Ese 36,5 es el resultado de 34,5 de pobreza en el primer trimestre y 38,5 en el segundo. Y actualmente, si bien desconocemos el número, todos los que estamos trabajando en esto proyectamos una suba mayor, como bien mencionaste, los elevadísimos niveles de inflación que han ido por encima de los ajustes salariales en estos últimos 3 meses indican que el trimestre que termina mañana, el tercero, seguramente la situación de pobreza va a estar por encima de ese 38 que te menciono que habría sido el segundo trimestre del año. Y obviamente para el último trimestre del año no esperamos una mejor importante tampoco, porque se espera que la inflación siga en niveles elevados, ¿no? Con lo cual en marzo, como bien dijiste, cuando INDEC informe el dato del segundo semestre, seguramente va a estar en valores cercanos al 40% de nuevo. Vamos a tener un anticipo que podemos estimar, si me siguen lo van a ver, que es en diciembre, cerca de Navidad. INDEC informa sobre la evolución de los ingresos en el tercer trimestre y ahí vamos a poder tener un primer número sobre qué pasó con la pobreza durante el tercer trimestre del año. Leo, claro, falta ver un hecho que fue un shock, pero además una bisagra tanto para el gobierno como para el país, ¿no? Lo que ocurrió a partir de la salida de Martín Guzmán, tanto en el plano económico como en el plano social. Falta darle dimensión, magnitud a ese hecho y a lo que vino después, ¿no? Sí, 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 sin lugar a duda, falta cuantificar exactamente ese impacto en términos económicos y sociales, pero seguramente lo que nadie duda es que es un impacto negativo. Con los niveles de inflación por encima del 7%, es imposible que el poder adquisitivo de los ingresos se haya recuperado en esos meses. Y de hecho lo que se espera es que haya caído bastante fuerte, no sabemos cuán fuerte, ¿no? Y está además el impacto directo que tiene eso en el poder adquisitivo a través del número de la inflación, pero también está el impacto indirecto que va a ir generando en el deterioro de la dinámica de la actividad económica. Eso obviamente distorsiona un poco las decisiones de las empresas, de los agentes económicos, y ahora las medidas que se empezaron a tomar para tratar de combatir ese problema, son el aumento de la tasa de interés y algunas otras medidas, van a necesariamente terminar enfriando la economía en algún momento, y entonces esa dinámica del mercado de trabajo que se vio este año, que no implicó necesariamente mejores empleos o empleos de calidad, pero sí implicó más empleos, de algún modo había ayudado a mitigar un poco el impacto de la inflación en el primer semestre, pero ya no lo vamos a tener disponible eso en el segundo semestre. No creemos que el empleo va a seguir creciendo ni que se va a crear empleo de calidad en un contexto de inflación tan elevada. Ujú. Leo, ya que mencionas el cruce del mercado laboral con la cuestión de la pobreza, el mercado laboral tiene niveles de desempleo muy bajos, sin embargo, claro, gran parte de eso es muy precario y justamente los empleos precarios son a los que más les cuesta seguir estos niveles de inflación tan altos, ¿no? Sí, efectivamente, si hoy vieron el informe del índice de salarios, verán que el empleo no registrado registra subas bien por debajo del empleo formal. O sea, el empleo informal está muy por debajo en los ajustes de salarios del empleo formal, y obviamente eso hace que el poder adquisitivo de los ingresos obtenidos en ese sector se deteriore con mayor fuerza. Por otra parte, lo que tenés es que esa cantidad de empleos informales que se crearon, esa dinámica que tuvo el mercado en el sector informal, ayuda un poco a los hogares más pobres, porque es el tipo de empleo al que acceden los hogares más pobres. Si bien todavía no tenemos los datos
detallados de INDEC como para confirmar esto. La sospecha es que esa dinámica del empleo se explica principalmente por trabajadores secundarios de los hogares, llamamos secundarios a los que no son el principal aportante de ingresos, el jefe o la cónyuge, o el jefe o la jefa y el cónyuge, que tuvieron que salir a laborar, a trabajar para completar los ingresos que generaban los aportantes principales, ¿no? Ante el impacto inflacionario, esos ingresos que obtenían los aportantes principales se volvieron o perdieron poder adquisitivo y fue necesario que otros miembros del hogar salieran al mercado laboral. Obviamente no consiguen empleo en el sector formal, se insertaron en el sector informal y los ingresos que consiguen a través del empleo informal ayuda un poco a que la pobreza no haya subido en el primer semestre. Leo, hay un concepto que vos dijiste recién que es interesante, ¿no? Que en esto, la inflación entró en una dinámica y en un nivel que es no imposible, sino muy difícil que se revierta la caída del poder adquisitivo, ¿no? Ya entró en una etapa o en una magnitud que no hay cómo seguirle el tren, ¿no? Sí, cuando los niveles son tan elevados como los actuales, que ya estamos bordeando los 3 dígitos en la inflación interanual, en cualquier momento, hacia finales de año es probable que lleguemos, es imposible hacer eso, recuperar poder adquisitivo en forma sostenible. Quizás lo logres eventualmente en un periodo, con algún aumento de suma fija o algo así, pero no es algo sostenible, ¿no? Cuando va a esa velocidad la inflación, tiende a acelerarse y ese tipo de medidas para ganarle lo único que generan es que esa inercia, esa velocidad se vuelva aún mayor. Recuperar poder adquisitivo en un contexto de inflación tan alta es una tarea imposible, con lo cual requiere una estabilización y la estabilización en general supone también un shock negativo de actividad económica, ¿no? Quizás se reduzca la inflación, pero también las oportunidades de empleo. En definitiva, estamos en un laberinto del que no vamos a salir con alguna genialidad o con un golpe de suerte que nos sitúe en un escenario donde todos ganen, ¿no? Va a ser una situación que seguramente va a generar alguna crisis social de mayor o menor envergadura, y que esto va a afectar también la tasa de pobreza. Bienvenido si eso ocurriera y significara que nos embarquemos en un periodo más o menos prolongado de crecimiento económico, pero no hay ninguna garantía, dado lo que sucedió en Argentina, de que eso ocurra. Entonces, pensar o apoyar cualquier tipo de ajuste es un poco difícil para todos porque no sabemos en qué va a terminar. Leo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido un gusto. No, por favor, les agradezco mucho la llamada y compartir este rato con ustedes. Hablamos en cualquier momento. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, Leo Tornaroli, economista, Tornaroli, un especialista en lo que es distribución del ingreso y pobreza, investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Sí, el hecho de que la inflación en los niveles que traía el país, en los rangos que traía, era manejable o se le podía empatar, sí, ¿no? En cuanto a pérdida de poder adquisitivo. En estos niveles es imposible, ¿no? Es muy difícil. Por ahí alguna medida eventual que por un rato permite ganarle la inflación, pero el proceso va hacia una pérdida mayor de poder adquisitivo del que ya han tenido los salarios. Bueno, y vamos camino a volver al 40% de pobreza, según dijo ya con la proyección que hay a esta altura, ¿no? Así es. Hacia fin de año vamos a estar pisando otra vez el 40% o rondando el 40%. ¿Cambiamos de tema?